Hoy quiero hablar de este libro de Richard Sennett titulado Construir y habitar, ética para la ciudad, publicado por la editorial Anagrama. Es un libro que apareció el año pasado en la editorial Farrar, Straus and Giroux. Se llama Building and Dwelling, Ethics for the City, y acaba de ser eh, traducido por Marco Aurelio Galmarini. Bueno, como veis, es un grueso libro de 400 páginas en el que Richard Sennett va reflexionando sobre las cuestiones del urbanismo y planteando una serie de reflexiones al respecto. Bueno, he leído bastantes libros de Richard Sennett y no es precisamente el tipo de sociología que a mí más me puede interesar. Y tengo que decir que concretamente este libro me parece el más flojo de todos los que yo he leído suyos, y es un libro, sí, muy extenso, pero al mismo tiempo carente de intensidad, tremendamente divagatorio. En algunos momentos tiene algo de diario, habla de la experiencia que ha sufrido, que tuvo un ictus y luego cómo se recuperó y cómo fue percibiendo la ciudad a partir de ese momento. También a veces da cuenta de sus experiencias como urbanista o como asesor en proyectos urbanos, y también luego va analizando pues cuestiones puntuales y hablando de transformaciones en distintos lugares, en distintas ciudades, o de vínculos intelectuales que tiene, por ejemplo, con Jane Jacobs. Pero el libro está muy deslavazado y yo creo que le sobran páginas por todas partes y no sabe muy bien cómo organizarlo. Bueno, voy, como hago siempre, a comentar por capítulos. La introducción se titula Defectuosa, abierta y modesta, y en ella, bueno, establece la distinción entre ville y cité, entre la villa y la ciudad, y a partir de estas cuestiones analizadas en una clave antropológica y sociológica va a ir avanzando. Comienza prestando atención a un ensayo sobre la vida cosmopolita de Immanuel Kant, escrito en el año 1784, en el que dice que de la madera torcida de la humanidad nada recto puede hacerse, y cómo la ciudad parece defectuosa porque la asimetría afecta tanto a su cité cuanto a su ville. Bueno, el problema ético de las ciudades considera Richard Sennett que es un problema central en nuestros días, y se plantea la pregunta de si debe el urbanismo representar a la sociedad tal como es o debe tratar de cambiarla. Si Kant tiene razón, ville y cité nunca se soldarán sin fisura, y por lo tanto la cuestión es qué hacer. Bueno, habla de cómo su experiencia en el MIT y concretamente en el Media Lab fue fundamental en sus concepciones sobre los espacios y sobre la ciudad, pero sobre todo cómo aquello tenía el carácter de un laboratorio con el ethos muy abierto. Y también aquí reivindica, por ejemplo, a Robert Venturi, que declaró en una ocasión que le gusta la complejidad y la contradicción en arquitectura, y que prefiere la riqueza del significado a su claridad. Toma en cuenta también al comenzar el libro el texto de William Mitchell, City of Bytes, que fue el primer libro sobre las ciudades inteligentes, publicado en el año 1996, sobre una cuestión sobre la que no se ha dejado desde entonces de escribir. También dándole vueltas a esta cuestión de la ciudad inteligente y de la política que sirve de aglutinante a la ciudad, llega a la cuestión aristotélica del sinoiquismos, o de las sinergias, o de la síntesis que afectan a la construcción de la ciudad, y lo pone en relación con la cuestión de la ciudad abierta y sus enemigos de Karl Popper. Uno de los términos que utiliza constantemente a lo largo del libro es aquel adagio alemán de la Baja Edad Media que dice que el aire de la ciudad libera, y lo que quiere pensar en este libro es cuál es ese aire de la ciudad y en qué medida estamos en esta era de Internet, una era aparentemente abierta pero a la postre cerrada, y cómo se podría pensar este adagio del aire de la ciudad nos hace libres para pensar la arquitectura de nuestra época, en la que se cae en muchos momentos en una enorme megalomanía, y cómo a él le influyó mucho el comportamiento ético de Jane Jacobs, a cuya sombra, dice él, vivió en su juventud. Va a señalar cómo esta relación entre cité y ville es una relación que puede abrirse, y cómo lo que le interesa es plantear la dimensión del homo faber en la ciudad, y cómo esta ciudad abierta requiere
de nuevas habilidades para gestionar la complejidad y sobre todo para responder a la pregunta de cuál es la forma o el diseño de la ciudad que permitiría que ésta fuera más ética. La primera parte se titula Las dos ciudades y nos habla del nacimiento del urbanismo y sobre todo la importancia que tiene en esto el arquitecto español Ildefons Cerdà, que fue el que llevó por primera vez a la imprenta las voces urbanismo y urbanista. He hablado recientemente de un ensayo sobre el archipiélago de las excepciones urbanas de Pier Vittorio Aureli, en el que se trata estas cuestiones de Ildefons Cerdà, que aquí en el caso de Richard Sennett están tratadas de una forma demasiado rápida, bueno, también combinándola con lo que serían las ideas que sobre la ciudad tiene Haussmann cuando el barón de Haussmann abre la ciudad de París. Bueno, nos lleva también a reflexionar sobre la dificultad de lectura de la ciudad de la mano de Friedrich Engels, cuando Engels viaja a Manchester y también digamos cómo aparece el proletariado y sobre todo cómo se va a reflexionar sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra. En el libro es muy importante no solamente las cuestiones de urbanismo, de planificación y de arquitectura, sino que también, tal una cosa más interesante, es cómo Richard Sennett utiliza la literatura y cómo los novelistas del siglo XIX se regodeaban en la percepción de la ciudad y sobre todo en el hundimiento de los individuos en el seno de la gran máquina de la ciudad en esta época del siglo XIX, que fue una época de vestimenta negra, como sabemos por Baudelaire, este uniforme de sepultureros, este uniforme anónimo, pero también presta atención a la fisonomía de las calles, a la botánica del asfalto de Balzac y a esa lectura de la ciudad que también se encuentra, por ejemplo, en la percepción de la vivencia metropolitana que se tiene en el Manifiesto Comunista de Marx y de Engels, con aquella famosa frase de que todo lo que es sólido se disuelve en el aire, que ha dado lugar a toda esa reflexión inercial de Sigurd Baumann sobre la modernidad líquida. Cuando va a hablar de la ville, Richard Sennett analiza, como he dicho, a Cerdà, a Haussmann y también a Frederick Law Olmsted, el gran proyecto de Frederick Law de la transformación y la creación de Central Park y sobre todo cómo la ciudad de Haussmann favorece el espacio por encima del lugar y cómo tiene que ver con los placeres del flaner y cómo se hincapié de Haussmann en la posibilidad de moverse libre y fácilmente por la red de bulevares es algo que luego va a tener que ver con la planificación de las grandes ciudades del siglo XX, como hace Robert Moses en la ciudad de Nueva York, una figura que está tratada de forma muy brillante en el ya clásico libro de Marshall Berman sobre la experiencia de la modernidad, que tiene también por título la frase de Marx y Engels: todo lo que es sólido se disuelve en el aire. Bueno, aquí va a ir hablando sobre el tejido urbano y sobre la importancia que tiene el sistema de manzanas en el Eixample, en el ensanche de Ildefons Cerdà, y también cómo este tipo de estructura va a ser fundamental en Barcelona, por ejemplo, con la aparición de la esquina achaflanada donde la gente podría reunirse, y también cómo el legado de Cerdà es en muchos aspectos admirable, pues intentó construir una ciudad para todos con la cuadrícula como espacio de igualdad y de sociabilidad. Y cómo este tipo de articulación de la ciudad, de la cuadrícula, va a ser también fundamental en Manhattan y cómo allí, precisamente en Nueva York, va a ser donde Frederick Law Olmsted va a crear esta idea del parque como un espacio fundamental para usos mixtos y también fundamental para la ética social de la ciudad, y como ese gran espacio es un espacio que supuso una compleja planificación que parece natural pero todo le está modificado y es artificial. Olmsted admiraba este tipo de espacio urbano que permitía una nueva sociabilidad y sobre todo que va a ser convertido como en el gran pulmón de la ciudad. En la página 72 dice Richard Sennett que toda la gran generación de urbanistas intentó modelar la ville para movilizar la cité, solo que por caminos opuestos. Haussmann intentó volver accesible la ciudad, Ildefons Cerdà hacerla igualitaria y Frederick Law Olmsted sociabilizarla. No obstante, hay un elemento que no aparece en sus planes para la ville y que tampoco figura en los trabajos de los ingenieros civiles. Se refiere Richard Sennett a una reflexión sobre el material característico del que está hecha la cité, que son sus multitudes. Esto es, cómo se relaciona esta densa sustancia
humana con la forma urbana. Esto le lleva a pensar la cuestión de la multitud de la mano de la psicología de las masas de Gustave Le Bon y también de la teoría de la masa en fuga o de la masa y el poder de Elias Canetti o de la sociología de las masas de Ortega y Gasset, y cómo hay siempre un juicio moral en torno a la multitud, que es algo que también se encuentra, por ejemplo, en Simmel, ¿no? En su texto sobre la sensación de opresión en medio de la multitud, y cómo Georg Simmel va a hablar de esa dimensión de las grandes ciudades en la vida intelectual y cómo abordó el sociólogo Simmel a comienzos del siglo XX la sobrecarga sensorial que se produce cuando las masas se aprietan las unas con las otras en el seno de las calles, en el seno de las ciudades. El habitante de la gran ciudad aparece para Simmel como alguien que necesita de un órgano de protección contra el desarraigo con que le amenazan la fluidez y los contrastes del medio ambiente, y por lo tanto tiene que llevar una máscara para adoptar una actitud de indiferencia por hastío, o lo que le permite tener una actitud que califica como actitud blasé, que sería su propio comportamiento indiferente, y cómo esa impersonalidad es un sistema de protección del yo. Va a hablar también de la Max Weber y sobre todo de esa insatisfacción weberiana ante la ciudad moderna, que no proporcionaría ni libertad a los individuos, ni tampoco generaría un cuerpo colectivo de ciudadanos urbanos, sino que generaría un sistema completo de desagregación. Va a mostrarnos también cómo Cité y Ville se separan, y sobre todo como en ciudades como Chicago y en París, y sobre todo la sociología urbana de la Universidad de Chicago con su fundador Robert E. Park van a estar trabajando en estas dimensiones pragmáticas para pensar la comunidad, teniendo sin duda tal vez un fondo que es el que aquí presenta Sennett, que sería el contraste de Hobbes entre el impulso sociable de concordia y la necesidad política de unión que influyó directamente en el sociólogo del siglo XIX Ferdinand Tönnies, para quien eso era lo que distinguía la Gemeinschaft de la Gesellschaft, términos que es común traducir como comunidad y sociedad. Bueno, va a dedicar aquí una serie de páginas a analizar la escuela de Chicago y cómo se convirtió esta ciudad en la capital moderna de la arquitectura. Fue el hogar de Louis Sullivan, de Frank Lloyd Wright, también de Daniel Burham, el heredero de la obra de Frederick Law Olmsted como paisajista. La ciudad, decía Park, no es simplemente un mecanismo físico y una construcción artificial, sino que está implicada en el proceso vital de la gente que la compone. Es un producto de la naturaleza y en particular de la naturaleza humana. En su ensayo El urbanismo como modo de vida, Louis Wirth, el miembro de la escuela con mentalidad más teórica, escribió que la ciudad es una abigarrada variedad de personas y culturas con modos de vida muy diferentes, entre las que a menudo hay apenas comunicación e imperan la mayor indiferencia y la más amplia tolerancia, ocasionalmente el amargo conflicto. El emblema de ese desinterés por las dinámicas urbanas se pone manifiesto en la generación de Park, pero también en la propuesta de Le Corbusier para transformar París, y en el año 1925 va a proponer Le Corbusier un plan para rehacer el centro de la ciudad, derribando el barrio medieval del Marais y sobre todo proponiendo levantar enormes torres en forma de X en un trazado en damero, cada una aislado en su propio espacio. Ese plan de Le Corbusier, que lo denominó Voisin, es dedicado a André Voisin, el constructor de aeronaves, tenía que ver sobre todo en el privilegio del automóvil y en las tecnologías que le va a permitir también el desarrollo de los edificios por el hormigón, pero sobre todo este plan va a tener una enorme debilidad, y el plan Voisin ilumina el aspecto de la modernidad líquida, pero al mismo tiempo es una forma ya de parálisis arquitectónica. Le Corbusier odiaba el desorden de la cité y sobre todo era una versión que centraba con el odio que tenía a la calle. En 1929 declaró: la calle nos agota. Y una vez todo dicho y hecho, tenemos que admitir que nos disgusta. Pocos años después del plan Voisin, el urbanista Siegfried Giedion, acólito de Le Corbusier, declaraba: lo primero que hay que hacer es abolir la calle con sus rígidas líneas de edificios y su mezcla de tráfico, peatones y casas. Para Le Corbusier, lo fundamental era generar la casa como una máquina donde vivir, y así el plan Voisin
es el que niega la cité a favor de la ville, y sobre todo es esta idea que va a intentar imponer Le Corbusier cuando viaje en el año 36 a Nueva York, como recordará en su libro Cuando las catedrales eran blancas, ¿no? Era un intento de crear un espacio cartesiano, y sobre todo era ese plan que separa la ciudad funcional de todos los incentivos que abarca la palabra teatralidad, ya fuera las incitaciones de los bulevares de Haussmann o de los parques de Olmsted. Simmel afirmaba que el comportamiento funcional, racional, indiferente protege del drama de las calles, y Le Corbusier creaba una arquitectura que podía cumplir en realidad una función desensibilizadora, una arquitectura indiferente, una arquitectura blasé, de lo mecánico liberado de lo visceral. Es algo que se va a desarrollar, por supuesto, a partir de la Carta de Atenas, el documento fundamental en la planificación de la arquitectura moderna, y que se despliega en el año 33 cuando algunos miembros del CIAN, el Congreso Internacional de Arquitectura, en Atenas, van a sedimentar o van a fijar un conjunto de ideas de planificación inspiradas en el estudio de 33 ciudades de todo el mundo, agrupadas en torno a las 4 funciones de vivir, trabajar, recrearse y circular. La forma se establece ahí en el plan de la Carta de Atenas, debía representar literalmente la función, lo que significa que al ver una estructura debía ser posible entender de inmediato por qué estaba donde estaba, y considerando las estructuras en su conjunto cómo funcionaba la ciudad. Bueno, es la idea de Le Corbusier de la ciudad radiante, y sobre todo es algo que va a llevarse a la práctica cuando Lucio Costa y Oscar Niemeyer planifiquen en la década de los 50 del siglo pasado la capital de Brasil, Brasilia, y sobre todo va a ser una estética que va a tener, como sabemos, consecuencias desastrosas. Joseph Louis Sert insistió en los aspectos pragmáticos de la Carta de Atenas en su libro Can Our Cities Survive? ¿Podrán nuestras ciudades sobrevivir? Y también Richard Sennett analiza cómo el formalismo de Le Corbusier va a ser modificado, por ejemplo, por arquitectos como el arquitecto holandés Aldo van Eyck en la década de 1940, centrándose en el carácter y el contexto del lugar, sobre todo con sus parques infantiles. El proyecto del Plan Voisin de Le Corbusier y la Carta de Atenas tienen que ver o van a generar la destrucción de la vida en la calle, y sobre todo van a crear un tipo de ciudad inteligente, que es una ciudad en la que propiamente no se va a poder vivir. Lewis Mumford declaró a bombo y platillo que crear una estructura física al precio de destruir la íntima estructura social de la vida de una comunidad es una absoluta locura. A partir de la página 106, Richard Sennett va a hablar de la importancia que tienen las críticas o los debates entre Lewis Mumford y Jane Jacobs, y cómo Jane Jacobs se hizo famosa como activista contra Robert Moses y contra el dictatorial plan que había diseñado Robert Moses para Nueva York, que quiso transformar la Quinta Avenida en una autopista que discurriera sobre Washington Square, y uno de los lugares más queridos de la ciudad, y como sobre todo es fundamental el libro de Jane Jacobs, Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, del año 1961, y cómo esta activista se convirtió para Richard Sennett y para tantos en una auténtica heroína. Lewis Mumford, por su parte, afirmaba que para luchar contra el poder capitalista de naturaleza jerárquica se necesitaba una abrumadora fuerza de contraposición. Aunque Jane Jacobs y Lewis Mumford eran políticamente ambos de izquierda, Lewis Mumford se inclinaba por el socialismo fabiano, que ponía el énfasis en la política, mientras que Jane Jacobs era una inconformista con acusadas tendencias anarquizantes o con tendencias anarquistas. Jane Jacobs se fue convirtiendo para Lewis Mumford en su particular bestia negra, y sobre todo Mumford va a oponerse a ella cuando empieza a defender su ideal de la ciudad jardín frente a la idea de los intercambios formales en la calle o de los encuentros al azar que defendía Jane Jacobs en su concepción del tiempo lento. Jacobs prestaba poca atención a la calidad del medio edificado, y sobre todo para ella lo fundamental eran los encuentros libres y espontáneos, las relaciones cara a cara, y sobre todo esa ciudad en la que, como decía Aristóteles, lo fundamental era que el grito de un extremo de la ciudad pudiera ser escuchado en el otro extremo de la misma. En este sentido, Jacobs creía en la democracia directa,
pero sobre todo a un estilo celular y en una distancia que sería una distancia corta y que tendría algo así de estética, ética o sistema de planificación semejante a un patio. Sin duda, libros como Economía de las ciudades del año 1969 son difíciles de aplicar a la escala de las grandes ciudades contemporáneas y es algo que subrayó especialmente Lewis Mumford, que fue a Inglaterra a trabajar con Patrick Geddes, un socialista fabiano, y que va a retomar la idea de ciudad jardín de Howard y va a plantear, digamos, ese proyecto como un proyecto de ideal urbano, de contacto con la naturaleza, y va a ser algo que va a atravesar sus grandes textos, como sería el caso de Técnica y Civilización del año 1000, desde el año 1934 hasta sus trabajos sobre la estética y la política de la ciudad. El debate entre Mumford y Jane Jacobs gira en torno a dos versiones de la ciudad abierta, pero es un debate que todavía hoy se podría volver a plantear sobre los límites del crecimiento y la situación de desastre ecológico en el mundo. El siguiente bloque, el 2 del libro, se titula La dificultad de habitar y la primera parte se titula El ángel de Klee se marcha de Europa. Parece que no hubiera ya libro que no tirara del famoso fragmento de los textos de filosofía de la historia de Walter Benjamin, y aquí analiza la plaza Nehru al sudeste de Delhi, y es un texto que tiene un carácter mucho más biográfico, casi de cuaderno de bitácora, del tipo de experiencias que tuvo allí hace apenas 12 años Richard Sennett, y cómo vio cómo se transformaba la ciudad, esa gran megalópolis que no era exactamente una ciudad global en el sentido en el que habla Saskia Sassen, la pareja del propio Richard Sennett, sino un sitio absolutamente caótico, lo que podríamos llamar una ciudad pulpo, que es una noción acuñada por Joan Clos, el político catalán, el político de Barcelona. También va a analizar las transformaciones de Shanghái de la mano de una Madame Q, que es un nombre que pone aquí en clave, y bueno, y también como en China, en Shanghái, se produce una suerte de destrucción creadora y va desapareciendo la ciudad para que se construyan las grandes torres, y en este capítulo, que es realmente muy caótico y muy poco elaborado, también pone en juego las nociones o las cuestiones de la gentrificación y la idea de las ciudades creativas de Richard Florida, que tanto éxito ha tenido en las últimas décadas. Bueno, es un debate el que aquí hace en torno a la cuestión de lo vernáculo, que le lleva a pensar sobre qué papel tendría hoy una revisión del Angelus Novus de Walter Benjamin en relación con la catástrofe del presente, pero es algo que, bueno, que lo deja caer sin tampoco desarrollarlo mucho más. El ángel de Klee, dice en la página 158, es una imagen de ambigüedad y confusión alimentada por el paso del tiempo, pero también podríamos representar con ella la ética de una ciudad teniendo en cuenta cómo se trata la diferencia cultural. Es decir, frente a una ciudad cerrada y hostil, una ciudad abierta, una ciudad acogedora, en la que la noción de extraño, hermano y prójimo pudiera conjugarse de una forma articulada. Bueno, también aquí entra y pone en relación la cuestión del existente o de la existencia del Dasein heideggeriano, como ser ahí en el modo del habitar, y también es algo que saca colación de la mano del discípulo de Heidegger, Kakuzo Okakura, quien en el año 1919 acuñó la expresión das Interweltsein y sobre todo como escribiendo el libro del té estuvo reflexionando sobre la cuestión de cómo se podía habitar en nuestra época de una forma que permita echar raíces, y también es algo que le lleva a pensar a Richard Sennett o a retomar la cuestión del problema del prójimo de otro discípulo de Martin Heidegger, que es el Manuel Levinas. Bueno, con el tiempo, dice Richard Sennett en la página 164, extraje de Levinas algo que él no tenía en mente y que sin duda le habría disgustado. Una, dice, aplicación práctica de su visión ética. El prójimo como extraño tiene que ver con el ámbito mundano prosaico de la ciudad, la conciencia de los otros, los encuentros con ellos y el dirigirse a ellos de otra manera que a uno mismo. Todo esto constituye la ética civilizadora. La indiferencia a los extraños, por el hecho de ser incomprensiblemente extraños, degrada el carácter ético de la ciudad. Y esto le lleva aquí a Richard Sennett a defender lo que llama una práctica de la
vecindad, que es algo que le lleva luego a reflexionar sobre Todd Nauerberg, sobre la cabaña de la montaña de Martin Heidegger y su huida de la ciudad, y bueno, darle un poco vueltas a esta cuestión, que lo pone en relación incluso con la cabaña noruega de Walter Benjamin y cómo desde lejos de la ciudad se podía pensar bien. También habla del encuentro con Paul Celan, y aquí realmente Richard Sennett se hace un lío, incluso menciona la famosa conferencia Construir, Habitar, Pensar, que dice que es uno de los ensayos breves más hermosos o más bellos de Martin Heidegger, con esa casa dedicada a pensar que tenía en la Selva Negra, y aquí es que realmente en algún momento no sabe si Sennett viene o va, sino que parece que se está perdiendo a través de su propio ensayo, o de repente habla de la construcción del gueto en la ciudad de Venecia, y con los judíos sefardíes, muchos de ellos procedentes de España tras ser expulsados, y cómo es entrar y salir también le dio una identidad a una comunidad, y cómo eran al mismo tiempo oprimidos pero generaban unos ciertos vínculos solidarios, y como hay un llamamiento a la exclusión pero también una simplificación que permitía sujetarse a una cierta concepción de la ciudad. Bueno, luego va a tratar la cuestión de las cercanías de las clases, o el papel que tendría la clase y la personalización en relación a esta cuestión del aire de la ciudad nos hará libres, y también la cuestión de la gentrificación movida por la vanguardia del neoliberalismo, que no son otra cosa que las clases creativas, y cómo las máscaras de civilidad en nuestro tiempo tienen que ver también con el miedo a la diferencia y con la voluntad de generar exclusión y con la imposibilidad de crear una sociedad abierta o de crear comunidades heterogéneas. El siguiente capítulo se titula Tocqueville en Tecnópolis, y nos habla de cómo se va concibiendo la ciudad, o cómo en Tocqueville aparecía la visión del individualismo como una cuestión fundamental, y cómo llama a igualdad de condición a las relaciones entre individuos desconectados, que es algo que pone en contacto Richard Sennett con la reflexión adorniana sobre la masificación del gusto del consumidor, y esto le lleva a pensar sobre un nuevo tipo de gueto contemporáneo que es Googleplex, que serían el Googleplex de Nueva York, y cómo este tipo de espacios tecnoindustriales o computacionales generan un tipo de sociabilidad, son espacios aparentemente relajados para trabajo 24/7, y sobre todo son los espacios arquetípicos para las nuevas clases creativas, pero son lugares replegados sobre sí mismos que sí generan creatividad también, y dicen que tienen estructura flexible, al mismo tiempo son inflexibles con respecto al exterior, y aunque generan choques fortuitos, un poco a la manera de los que buscaba Jean Jacques, por otra parte están cerrados a toda la exterioridad, a todo lo que está afuera, y son únicamente espacios que tienen algo de aura infantil o de patio de recreo. Frente al Media Lab del MIT, donde había, dice Richard Sennett, todo tipo de rincones y refugios de cartón que parecía un caos y que era poco acogedor, estos espacios del Googleplex son espacios, que tienen algo de tiránico y que generan resistencias y obstáculos a pesar de su ideología de la apertura completa. Bill Gates fue quien acuñó la expresión friction free, libre de fricción, para hablar de las tecnologías fáciles de usar, y sobre todo Zuckerberg va a insistir también en esa cuestión de compartir la ausencia de fricción, que sería el ethos de la libertad o de la presunta libertad computacional, y que sería esa especie de clamor por el que ya también se desplegaba el pensamiento de Tocqueville, de que la complejidad estuviera acallada por la comodidad. Nicholas Carr ha sostenido que realizar varias tareas simultáneamente, el famoso multitasking, en la pantalla merma las capacidades cognitivas de la gente porque reduce sus posibilidades de atención y los lleva a evitar situaciones cuya comprensión requiere atención prolongada. Bueno, sobre todo lo que nos está hablando en este capítulo es sobre la importancia que tiene el análisis de las disonancias cognitivas, y también sobre esta situación en la que nos dedicamos a muchas cosas y prescribimos o coordinamos, pero al mismo tiempo todo se descoordina constantemente, y esto le lleva también a analizar pues uno de los espacios fundamentales del presente, que es la ciudad inteligente de Cheongdo, esa ciudad del sudeste de Corea, o que está al sudeste de Seúl, que sería una ciudad inteligente y una ciudad hipercomputacional, en la que
se compartiría la serendipia, pero también es un espacio absolutamente banalizado y que tiene un completo efecto entontecedor, y esta idea de las ciudades verdes o de las ciudades tecnológicas, que tiene una dimensión utópica, en realidad se han convertido en siniestros espacios distópicos donde estas ciudades inteligentes parece que lo simplifican y crean esos espacios sin fricción, pero no generan un urbanismo abierto, sino al contrario generan un sistema enormemente represivo. Frente a eso estarían modelos de ciudades abiertas, como sería Porto Alegre en Brasil, o Curitiba, que es una ciudad que siempre se cita como ciudad, digamos, que tiene todos los estándares fabulosos de las ciudades bien desarrolladas, que yo creo que tiene algo de mito, porque todos los que han estado en el Paraná, en la ciudad de Curitiba, saben que el mito domina en muchos momentos sobre la ciudad. En cualquier caso, lo que quiere aquí Richard Sennett es proponer un diseño urbano más abierto que permita a los usuarios tomar decisiones por sí mismos. Bueno, el libro va a ir mostrando esos modelos de ciudades abiertas, y sobre todo, así se titula la tercera parte, cómo abrir la ciudad y cómo convertirse en un urbanita competente. Recuerda cómo en una ocasión Jane Jacobs le hizo una pregunta hablando sobre la ciudad y sobre los procesos de urbanización y del urbanismo, y Jane Jacobs le preguntó: entonces, ¿tú qué harías? Y esta parte del libro es qué es lo que ha hecho Richard Sennett, o cómo ha reaccionado y cómo ha trabajado en la ciudad, trabajando con un urbanismo que tiene algo de medicamento social, y sobre todo cómo los urbanistas están tratando de mejorar su compromiso con la Cité, tratando de reunir Cité y Ville, pero sobre todo esta pregunta de entonces, ¿tú qué harías?, es la que ha inspirado su aproximación a la idea de la ciudad sana como un sistema abierto. Esto le lleva a pensar en la ciudad de Medellín. Aquí cuenta, bueno, un viaje que hicieron a la ciudad de Medellín cuando era el alcalde Sergio Fajardo, y cómo fueron Richard Sennett y su pareja Saskia Sassen, y cómo querían visitar el Parque Biblioteca España, y cómo unos niños de la ciudad le llevaron de la mano y le protegieron. Todo esto es tremendamente sublimatorio, y cómo se veía en ellos lo que llama un conocimiento encarnado. Esta parte tiene algo incluso de pornomiseria o de sublimación de la marginalidad, y cómo aquí se encontrarían los límites del saber de la calle, algo que analiza de la mano del antropólogo Clifford Geertz, o de este conocimiento local que se da en el conocimiento de los contextos y en la relación con la tradición, y también lo que sería frente a la figura del flaner como figura decimonónica, y sobre todo qué es exactamente lo que aprendemos de la ciudad cuando vamos trabajando por la ciudad frente a lo que sería ese conocimiento cibernético computacional de una ciudad cerrada a la manera de los edificios de Google, de estos espacios de los que hemos hablado antes como espacios sin fricción. Es decir, cómo nos adentramos en un laberinto en el que es fundamental la relación del cuerpo humano. Richard Sennett en muchos momentos habla de cómo ha cambiado su relación con la ciudad después de haber tenido el ictus, y cómo ha tenido que volver a aprender a caminar, y cómo ha tenido una percepción distinta de la geometría y de las escalas de la ciudad, y cómo es necesario también plantear un nuevo diálogo con la ciudad, que es algo que supone hablar con extraños o entrar en una práctica dialógica o heteroglósica, que es una noción que utiliza evidentemente a partir de los textos sobre teoría literaria del gran Mikhail Bakhtin. Bueno, analiza lo que serían las cuestiones de heteroglosia y de informalidad, y cómo en la gestión de la ruptura el migrante es el modelo del urbanita, y cómo hay que crear unas nuevas poéticas del espacio, noción que toma evidentemente de Gaston Bachelard. Nos hablará luego de formas abiertas de relación con la ciudad, y cómo se podría generar estos nuevos ágoras o estos espacios de intercambio, y cómo hay un desafío de la sincronicidad que reside en alimentar una experiencia espacial mediante la estimulación y al mismo tiempo la desorientación, y cómo hay que crear espacios que nos orienten, como podían ser el uso de los obeliscos en la ciudad de Roma, pero que no sean meramente hitos monumentales como ovnis que se arrojan sobre la ciudad o sobre las rotondas, y cómo hay que hacer un uso de sistemas de puntuación, como serían las comillas o ciertos elementos que a veces para Richard Sennett pueden ser un macetero o incluso un banco de plástico en el seno de la ciudad, y cómo hay que crear espacios de porosidad, o cómo él utiliza la noción de membrana, tal y como la utilizó por ejemplo Stephen Jay Gould
cuando hablaba de las ecologías naturales y de los tipos de bordes y de los tipos de frontera, o la cuestión de la muralla y del límite en la sociología de Max Weber, ¿no? Dice que actualmente el desafío del planificador es el de crear membranas y sobre todo cómo hacerlo a la manera del urbanista danés Jan Gehl, y sobre todo cómo permitir que la gente genere su vida o busque su vida en la comunidad más allá de las decisiones cerradas de los planificadores, creando bordes liminares como los que planificó por ejemplo Aldo van Eyck, o espacios de conciencia transicional, por utilizar esta noción del psicólogo Winnicott. Y sobre todo cómo se puede trabajar buscando estos proyectos de una ciudad abierta, que piensa sus lindes, que sabe que es una ciudad permanentemente incompleta, para lo que utiliza el archicitado ejemplo de Alejandro Aravena, de la media casa, del proyecto que hizo en Iquique, en esa ciudad en el desierto chileno, el proyecto de la Quinta Monroy, y como en la Quinta Monroy pues el usuario podía completar una casa en la que estaba la cáscara o la mitad de lo que era el sistema constructivo, y cómo también esto tenía que ver con algunas ideas de Buckminster Fuller, pero sobre todo cómo hay que dejar el final de la arquitectura como un final abierto y no como un proceso cerrado, como una forma tipo que únicamente atiende a la funcionalidad o que impone todos los registros al ciudadano. Para ello vuelve al análisis de Barcelona sobre las cuestiones forma-tipo y la cuadrícula en relación con las economías turísticas y cómo resolver la vorágine turística y cómo generar lo que él llama una planificación seminal, entendiendo que las ciudades no se cultivan, sino que las ciudades se planifican, y que en vez de intentar dominar todo el plan, lo que hay que hacer es generar sistemas abiertos y sobre todo una planificación que permita ir más allá de las estructuras de señalización, por ejemplo, que planteó Lynch en su famoso libro La imagen de la ciudad, cuando se inspiró en la cuestión del genius loci, pero también yendo más allá de las disputas o de los debates o las tematizaciones de Colin Rowe en su famoso libro Ciudad Collage. Bueno, lo que está buscando Richard Sennett es el vínculo del hacer, en lo que él llama coproducción y no consulta, y sobre todo en estas dinámicas en la que él presenta una serie de tácticas de coproducción y del tipo de encuentros que él ha tenido con comunidades en proyectos en los que ha estado implicados, y como el experto tiene a veces que salir de escena para que los propios ciudadanos den ideas y se hagan cargo de sus propios proyectos, y cómo el trabajo con las comunidades tiene que evitar la trampa de ponerles una etiqueta, de atribuirles identidades que las hicieran parecer lugares especiales para gente especial, y cómo el valor de la coproducción está en hablar en plural y sobre todo en buscar estas ciudades abiertas que son plurales y no singulares. Esto le lleva a pensar el valor ético de los comunes y sobre todo estas políticas de los comunes y de los sistemas de coparticipación en esta época de los comunes digitales, y cómo la coproducción tiene un foco ético fundamental, y la coproducir puede hacerse de forma maquínico-tecnológica, pero también requiere de un diálogo continuo y de una construcción de socialidad, es decir, saber cómo nos asociamos los unos con los otros. Y esta socialidad no es otra cosa que un modo de pensar, sí, utilitario, pero que nos muestre cómo nos necesitamos los unos a los otros, y cómo esa socialidad denomina el sentimiento de una fraternidad limitada y con la necesidad de compartir tareas. La socialidad surge, dice Sennett en la página 334, cuando personas mutuamente extrañas hacen juntas algo productivo, y esta experiencia de la socialidad lleva implícita siempre aspectos políticos. En las prácticas de la planificación de las que habla Richard Sennett, la voz de la minoría sí cuenta y hay que tenerla siempre en cuenta, y es algo que nos habla también de la voz de los otros, del disenso y de la resistencia, que es algo que el sociólogo James Scott ha analizado especialmente en la forma de contestar del subordinado y del esclavizado con respecto a los poderes tiránicos, ¿no? Y esta sección termina con esta frase: más que la salida hegeliana de la relación del amo y el esclavo, lo que necesitamos es una manera abierta e interactiva de construir un medio. Puede que el resultado sea ambiguo y deje a la gente insatisfecha, pero es una manera más democrática y más honesta de construir que el enfoque cerrado, jerárquico
y mezquino que condujo a los terribles incendios, a las situaciones precedentes. La siguiente parte se titula ya finalmente Ética para la ciudad, y aquí lo que está es, bueno, hablando de la importancia que tiene hoy la cuestión de la sostenibilidad y cómo esta cuestión de la sostenibilidad se ha convertido en un término utilizado constantemente, y cómo hay que hacer frente a las amenazas que tenemos ya encima de nosotros, como sería la contaminación y el desastre ecológico del mundo, y entender nuestras situaciones de caos y la falta de agua, y sobre todo las necesidades de redistribuir y de crear un mundo igualitario, en un mundo en el que la falta de agua y el cambio climático son amenazas que ya están aquí y que nos están mostrando que hay que crear nuevas estrategias de supervivencia, pero también de ética y de política, y como palabras como resiliencia nos hablan de sistemas que vuelven rápidamente a su funcionamiento habitual, y cómo tenemos que evitar las catástrofes, los desastres, la sublime oscuridad que parece que nos amenazara constantemente o que se nos viniera ya encima. Para ello analiza, por ejemplo, lo que fue la urbanización en Battery Park City, y como en esa zona de Battery Park City se creó en la zona baja de la ciudad de Manhattan, se creó una planificación contextual muy importante, y como hoy es fundamental pensar contextualmente y practicar una planificación, dice Sennett, adaptativa, lo que significa introducir cambios lentamente de manera que no perturben el orden de las cosas y sean gradualmente absorbidos e integrados con lo que había antes. Ese gradualismo, dice Sennett, es una manera de favorecer el cambio sin fricciones, y cómo es algo que esta dimensión pragmática y gradual, adaptativa, es algo que Sennett mantiene siempre, con la importancia que le da a John Dewey y a la relación entre cambio y resistencia. Aquí va hablando sobre todo de cómo el urbanista tiene que aprender del artesano. Él dedicó otro libro al artesano y a la reconfiguración, y cómo las analogías urbanas de la restauración, el arreglo y la configuración en el sentido de los artesanos ayudan a comprender la resiliencia y cómo hay que crear nuevas políticas, y sobre todo una política de la reconfiguración cuando el jarrón del Estado se ha roto y hay que hacer con él algo distinto, y sobre todo tratando de generar una sociedad más abierta con una nueva reconfiguración política que no sea la eliminación meramente del poder precedente, sino una reflexión sobre las maneras en las que unos elementos se ajustan y otros no. Algo tremendamente vago, pero que es así como lo plantea Sennett, para hablar de esa habilidad de la reconfiguración, esa necesidad de generar espacios heteroglósicos, espacios de diálogo, espacios de cooperación. Bueno, la conclusión se titula Uno entre muchos, y en ella habla de sus merodeos por la Kantstraße en el distrito comercial de Berlín Oriental, y cómo daba caminatas después del ictus y tenía que apoyarse en la pared, y cómo la gente pasaba sin prestar atención a este señor de avanzada edad que estaba a punto de caerse al suelo, y por tanto vuelve al tema de Simmel del comienzo del libro, de las multitudes solitarias, y sobre todo retoma el ensayo de 1784 en el que Kant afirmó que un cosmopolita no debía identificarse profundamente con ningún lugar ni con ningún pueblo. Kant imaginaba el cosmopolitismo como la respuesta a una tensión humana básica, y así escribe Kant: el hombre tiene una inclinación a socializar, pero también una fuerte propensión a separarse y aislarse, y llama a esto insociable socialidad, expresión que define como la propensión de los hombres a vivir en sociedad, inseparable de una hostilidad que amenaza constantemente con disolver esa sociedad. Bueno, esto le lleva a Sennett a defender la tolerancia, y sobre todo una tolerancia que no dependa de la indiferencia a la verdad, sino que valore el extraño, y que no sea meramente un cosmopolitismo, diríamos nosotros, hipster, sino que sea un cosmopolitismo comprometido con el destino de la ciudad. Para Ferdinand Tönnies, el calor de la comunidad parece ser un antídoto para la indiferencia. Según su manera de pensar, las personas se arropan más unas a otras en función de la intimidad de su relación. Si bien la ciudad abierta es un lugar más de hacer que de ser, lo que no hace es despertar simpatía por los demás, que es algo que analiza de la mano de la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. Y sobre todo aquí trata de pensar cómo en la época actual hay un dolor
de los cosmopolitas, que es un dolor que se encuentra, por ejemplo, en el libro del año 50 sobre la condición humana de Hannah Arendt, en el que imaginaba la esfera pública como un lugar donde la gente puede discutir y debatir con libertad e igualdad porque se ha desprendido de sus circunstancias particulares. Y desprendernos de esas circunstancias particulares es francamente muy difícil. Y es algo que propone aquí, en esta especie de construir, habitar, pensar, Richard Sennett, tratando de plantear una nueva poética y una nueva política del espacio, que le lleva en la página 384 a decir, en resumen, las propias formas adquieren con el tiempo la capacidad de autogestión. No se limitan a las intenciones de los autores originales. Como la cité, con el tiempo, las formas de esta ville devienen formas abiertas. La conexión ética, termina el libro, entre el urbanista y el urbanita reside en la práctica de cierto tipo de modestia, en vivir entre muchos asumiendo el compromiso con un mundo que no es el espejo de uno mismo. Vivir entre muchos hace posible, en palabras de Robert Venturi, la riqueza de significado antes que la claridad del significado. Esta es la ética de una ciudad abierta. Como digo, 400 páginas de reflexiones un tanto dispersas o no muy articuladas o no muy bien tejidas o anudadas de Richard Sennett, en la que es más interesante el gesto o la intención que las conclusiones, porque se queda un tanto diluida su noción de la ética de la ciudad, pero que nos permite volver a pensar cómo fue cambiando los modelos de planificación urbana, también conocer algunos proyectos, algunas cuestiones en las que estuvo implicado el propio Richard Sennett y como una defensa de una política de la cooperación y sobre todo de un cosmopolitismo políticamente tolerante frente a los riesgos de los desastres ecológicos que ya tenemos encima de nuestras propias cabezas. Por tanto, un libro para discutir, un grueso volumen que a algunos satisfará más que a otros y que a mí también me ha permitido sacar algunas conclusiones. Espero que le deis un vistazo y tal vez me decís qué os ha parecido.